18:33 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos sobre eso, ¿con qué continuamos? El presidente de la Academia Pontificia para la Vida declaró estar a favor de la legalización del SUI, dejamos pasar un espacio por el tema de la censura, suicidio asistido. En el marco del Festival del Periodismo que se realizó en Perugia, Monseñor Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, organismo que depende directamente del Vaticano, participó en el debate sobre el último viaje hacia el final de la vida. Si alguien pensaba que su intervención sería para mostrar una posición radical como la ha sostenido históricamente la Iglesia en contra de la legalización de la dejamos pasar un espacio por el tema de la censura, eutanasia, ciertamente se está equivocando, ya que, y lo dijo expresamente Paglia, la posición de la Iglesia no es la única verdad. Esto es llamativo, siendo que contradice los principios fundamentales de la fe. Insisto, cada uno es libre de creer en aquello que desee, porque el hecho de amar a Dios es un acto libre, pero tenemos que reconocer que hay un principio de contradicción. Paglia empezó su disertación negando que la Iglesia Católica tenga la verdad, y lo voy a citar textualmente, porque para eso lo hemos tomado nota. Dijo: en primer lugar, quisiera señalar que la Iglesia Católica no tiene un paquete de verdades preconfeccionado como si fuera una distribución de píldoras de verdad. El pensamiento teológico evoluciona en la historia en diálogo con el magisterio y la experiencia del pueblo de Dios, en una dinámica de enriquecimiento mutuo. Bueno, yo como laico, si bien no soy teólogo, sí algo conozco de filosofía, porque de hecho me dedico a dar clases de esto. Me llama la atención que lo diga un monseñor cuando el propio Jesucristo dijo: yo soy el camino de verdad y de vida. No dijo yo soy uno de los caminos. No es lo mismo decir yo soy uno de los caminos a decir yo soy el camino. Entonces, acá el punto fundamental a considerar es si acaso no hay una contradicción o no. Porque la verdad, algo que se supone que el monseñor debería saber, y lo primero que enseñamos en metafísica, el primer día de la clase lo que enseñamos es: si algo es verdadero, es eterno. Porque la verdad como concepto, no muta. No es susceptible de cambio. Insistió acá el monseñor en que la opinión de la Iglesia es una más entre las tantas. Dijo: la intervención y el testimonio de la Iglesia, en la medida en que participa también en el debate público, intelectual, político y jurídico, se sitúa en el plano de la cultura y del diálogo entre las conciencias. Nuevamente, a mí esto me llama mucho la atención, principalmente luego de las reformas que se fueron dando, pastorales obviamente, porque no son dogmáticas, desde 1960 en adelante, el famoso Segundo Concilio Vaticano. Porque por un lado te dicen: tenés que abrazar al que está errado, al pecador, pero tenés que rechazar el error y el pecado. Uno diría, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para conciliar esto con el ecumenismo? Porque si me están diciendo que todas las religiones y todas las opiniones son igualmente válidas, igualmente respetables, si yo tengo que respetar otras religiones, quiere decir que hay un grado de verdad en otras religiones. Por lo tanto, ¿dónde estaría el error? Entonces, lo que sucede es que acá hay una contradicción, porque si la opinión de la Iglesia es una más entre tantas, no hay ninguna razón moral por la cual un católico debiera asistir a lo que la propia Iglesia enseña, siendo que podría encontrar la verdad por fuera de la Iglesia, encontrar la salvación por fuera de la Iglesia. Esto es contradictorio viniendo de un monseñor, insisto nuevamente. Luego, como ejemplo de que la Iglesia, según él, no tiene una verdad fija, habló del cambio de doctrina sobre la pena de muerte. Claro, esto es cierto en un punto, porque si recordamos Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, que fue puesta la suma junto a la verdad revelada de las Sagradas Escrituras para ser considerados en el Concilio de Trento, aquí de repente hubo un cambio bastante extraño. Lo que no aclara este hombre, este monseñor, es que Santo Tomás de Aquino nunca promovió la pena de muerte, sino lo que dijo fue simplemente la legitimidad. Pero en otro sentido, recordemos también que los santos han dicho: por más legítima que sea, no es favorable darle poder al Estado sobre el dominio de la vida. Entonces, cuando comienza a plantear la cuestión de la dejo pasar un espacio por los mecanismos de censura, y ahora termino la palabra, eutanasia, para la cual habría que buscar una solución común, dijo: como creyentes nos planteamos pues las mismas preguntas que preocupan a todos, sabiendo que estamos en una sociedad democrática y pluralista, que por cierto, no sé si el monseñor sabrá, la única vez que la democracia fue aplicada en las Sagradas Escrituras fue para condenar a Jesucristo. O sea, yo sería un poco cauto en ponerle la democracia como una suerte de nueva deidad, pero bueno, como no soy monseñor, no opino del tema. En este caso, sigo la cita: en relación con el final de la vida terrenal, nos encontramos, como todos, ante una pregunta común:
cómo podemos lograr la mejor manera de articular el bien a nivel ético y lo justo a nivel jurídico para cada persona y sociedad. Yo no sé sinceramente qué entiende este monseñor en lo que es el concepto de bien, porque bien en metafísica se explica aquello que perfecciona al ser en su propia naturaleza, siendo que el mal es privación del bien debido. Ahora, quitarle la vida a una persona no me parece que sea un bien. Pensemos rápidamente, cuando hablamos de esta palabra que empieza con eu, sigue el espacio para la censura, eutanasia, la propia definición de la Organización Mundial de la Salud es aquella práctica médica en la cual el profesional procura terminar con la vida del paciente. En ningún momento del concepto que aporta la OMS se habla de la voluntad del paciente. Y acá hay un palo que le quiero tirar a muchos liberales que opinan de este tema sin interiorizarse, porque piensan que esto es una suerte de panacea se trata de realzar la libertad individual y la voluntad en términos kantianos. Se ve que ni han estudiado a Kant ni han estudiado realmente lo que es esta práctica. Acá se trata de una regulación propia del biopoder en la cual el poder político empieza a regular desde el inicio hasta el final de la vida. No comprenden todo el trasfondo que hay por detrás. Insisto una vez más, ni siquiera voy a atender al concepto de voluntad que se encuentra viciado en una persona que no es que quiere morir, sino que no quiere sufrir el proceso que está transitando en ese momento. Entonces ya hay una voluntad viciada, pero además, acá se está hablando de la regulación que tiene el político sobre la vida de las personas. Se está hablando de que son el cuerpo político los que deciden cuándo sí y cuándo no ha de finalizar la existencia de un ser humano. Que llevado a un extremo, les explico algo. A mí cuando me gusta debatir esos temas, los debato siempre, lo expliqué en mi primer libro, desde el realismo. Tenemos el caso del abogado Snipes en Canadá, pero también hubo un caso en Bélgica. Se demostró jurídicamente que le habían aplicado esta práctica, la EU, espacio, eutanasia, a personas de tercera edad en contra de su voluntad, porque encontraban los arañazos en la pared, en los geriátricos. Y esto está documentado jurídicamente, lo pueden ver en mi primer libro. Está documentado en Bélgica y Canadá. Y ahora se están promoviendo incluso en niños menores de 11 años, lo cual me parece que ya hay un límite. Digamos. No digo que todos tengan que creer en Dios, como es mi humilde caso, pero hay un límite, aunque sea por sentido común. Ya para terminar la nota, que es un poco extensa, les pido paciencia, por favor. Este monseñor habló de cómo se entiende la libertad y la relación entre todos. Y dijo que un punto fundamental para entender la libertad implica la reflexión teológica que se ha ido desarrollando en una concepción de la persona que parte de un dato reconocible para todos, a saber que estamos desde el principio insertos en un contexto de relaciones que nos hacen solidarios unos con otros. Bueno, para este monseñor parece que es solidario que si ve a una persona con tendencias al sui, y dejamos pasar el espacio, al borde de un barranco, para este hombre y monseñor, pegarle una patada en la espalda es un acto de amor, porque claro, esta persona quiere terminar con su vida. A ver, si yo tengo un familiar que quiere terminar con su vida, lo que voy a tratar es que prevalezca la vida, por amor justamente. El amor implica un bien, nunca una privación. Pero hay mucha gente que no está dispuesta a dar este debate. Con una ausencia total de lo que es la revelación y la ley de Dios, dice que están exentos del debate, el prelado curial siguió planteando el tema como una cuestión de relación entre las personas. Dice, incluso la vida humana que cada uno de nosotros recibe de los demás no es por tanto reducible únicamente al objeto de una decisión que se limite a la esfera privada individual. Somos responsables entre los demás sobre lo que repercute en nuestras elecciones. La libertad humana ejerce correctamente el deber tener en cuenta las condiciones que le han permitido surgir y da toda una explicación que no viene al caso, pero dice, en lo que respecta a las decisiones sobre la muerte, esto no significa volver al viejo paternalismo médico, sino hacer hincapié en la interpretación de la autonomía racional y responsable. O sea, lo que te está diciendo es, no importa que un psiquiatra diga que una persona está con demencia y que por lo tanto no está con una voluntad plena para tomar una decisión. Lo que está diciendo el prelado es, la autonomía racional, esa persona que termine con su vida si lo quiere hacer. No importa las condiciones, no importa lo que pueda decir un médico. Es un poco arriesgado, sinceramente. Incluso habló de los límites en la autodeterminación del hombre, sin mencionar a Dios, obviamente. Dice, hacer hincapié de la forma abstracta de autodeterminación lleva a subestimar la influencia recíproca que se produce en la cultura compartida de las circunstancias concretas. No se da cuenta que en realidad lo que él está haciendo es defender una cultura de la muerte. Justamente yo le doy la razón, le digo, claro, muchas de nuestras decisiones, diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Claro que todos tomamos decisiones en un punto, porque tenemos nuestro libre albedrío, que es facultad de nuestra alma por ser seres volitivos e intelectivos, que es lo que nos diferencia de los animales, estoy de acuerdo. Y también tenemos una influencia de la sociedad, por algo somos animales políticos, lo explica Aristóteles.
Tampoco me hace falta recurrir a Dios para explicar fenómenos propios de la naturaleza humana. Pero justamente, como tenemos influencia en la sociedad, este monseñor parece que se olvida que hay todo un sistema que ya viene trabajando desde hace 120 años para promover lo que el propio Papa Francisco habla, la cultura del descarte. Y no es que yo sea fanático del Papa Francisco, sino que digo, ni siquiera escucha al propio jefe del Vaticano al que él debería estar sometido. Cierro con esto. Y acá me parece ya cínico. El acompañamiento a quienes van a morir ya es cínico. O sea, a una persona tenemos que darle sentido a la vida, y más precisamente el católico. Miren, a mis alumnos días atrás les había pasado un pequeño texto, que lo pueden buscar cada uno, que era la pedagogía del sufrimiento. Un santo, preocupado por qué sufrían los niños, realiza todo un describimiento de cómo no digo que se les justifica, sino cómo interpretar y ayudar a un niño que está sufriendo. Niños que de repente estaban envueltos en un conflicto bélico, niños que perdían a los padres, que tenían enfermedades mortales, que pasaban grandes sufrimientos. Es decir, ese sufrimiento ofrécelo a Dios, y vos, siendo católico, compartí ese sufrimiento que tenés en tu vida en la cruz con nuestro Señor. Aquel arzobispo, pensamiento propio del buenismo posmoderno, diciendo hay que acompañarlo a que termine con su vida en paz. No, tenés que darle un sentido. Más si sos católico, insisto, si eso lo planteas un ateo secular, es otro el debate. Que ya lo tuve, por ejemplo, con Iván Carrino. O que ya lo tuve con Juan Morjuán, por dar dos ejemplos de que hemos debatido estos temas. Pero aquí, a un católico, le digo yo de católico, a un monseñor, está completamente equivocado. Está contrariando lo que todos los santos ya han expuesto sobre la vida y el sufrimiento del católico. Por eso digo, para finalizar, que aseguro estar de acuerdo con que se permita legalmente el SUI, suicidio asistido. En ese contexto cito, no hay que descartar que nuestra sociedad sea factible de una mediación legal que permita la asistencia al SUI en las condiciones especificadas en la sentencia, cita del año 2019 del Tribunal Constitucional. La persona debe estar mantenida en vida mediante tratamiento de soporte vital y afectada por una patología irreversible, y da toda la cita. Y él se muestra a favor de eso. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados iba básicamente en este sentido. Personalmente no practicaría Claro, me recuerda a otros también que dicen, yo no me lo haría, pero que se lo hagan los otros. Raro, pero bueno. Pero entiendo que la mediación legal puede ser el mayor bien común concretamente posible en las condiciones en que lo encontramos. Claro, tenemos una sociedad que no se reproduce. Entonces, la tasa de natalidad tan baja ha generado una gran brecha generacional con la tercera edad. Es lógico que este monseñor diga en este momento, miren, hay muchos viejitos, tenemos que empezar a descartar los que están de más, que ya no están en una edad productiva, y curiosamente se olvida lo que la Iglesia enseñó durante 2 milenios. Es curioso, pero también es coherente con lo que ya San Pío X advirtió en Pascendi Dominis Gregis, respecto a lo que iba a suceder con la infiltración del modernismo en la curia. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.